Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Bien. Qué bueno, gusto saludarle. Estamos pues hoy, domingo. Vamos a ir a nuestro tercer mensaje. Y hoy es el día importante. Todos los días han sido una bendición estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra. Pero para el día de hoy y para esta hora es que hemos estado reunidos este fin de semana, ¿sale? Esta es la razón. El día de hoy vamos a hacer algo extraordinario de generosidad. Vamos a dejar que Dios nos use. Si tú estás aquí solo el día de hoy, no has podido estar en los días anteriores, quiero ponerte al tanto de que estamos en una conferencia sobre generosidad, sobre el dar. Cada año nos juntamos y Jorge y Basi, ustedes muy amablemente nos invitan ya de varios años para acá para poder hablar acerca de cómo dar mejor a Dios, de cómo poder ser retados, ser animados para seguir haciendo una diferencia con nuestro dar. El área de las finanzas, el área de la administración de los recursos que Dios nos da, es un área muy, pero muy importante en nuestra vida. Lo hemos estado aprendiendo en estos días. Pero si tú estás aquí y el día de hoy dices, oh, yo no esperaba esto, quiero que tú abras tu corazón. Antes que Dios quiera algo de ti, en lo económico, Dios quiere tu corazón. Dios sabe cómo tú vienes el día de hoy. Y sobre todo si tú estás en dolor en este momento, cuando está uno en dolor, uno no espera dar, uno espera en recibir. Si tú estás en dolor, pues lo que queremos es que Dios te dé de su gracia, de su perdón, de su paz, y que tú puedas salir hoy con Dios llenando toda tu vida. Amén. Amén. No quiero que te sientas presionado, no quiero que te sientas incómodo, por el contrario, deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para cualquier área de nuestra vida, para cualquier momento que estamos viviendo. Amén. Entonces, lo que tú vas a escuchar hoy seguramente va a bendecir tu vida, pero para los que han estado ya desde el viernes y que además pues no es la primera vez que están en una conferencia de siembra, hermanos, hoy es el día de, amén. Hoy es el día que este es el momento en que Dios quiere usar lo que hemos estado escuchando durante dos días para llevarlo a la práctica. Recuerde que no son los oidores de la palabra los que Dios bendice, son los hacedores los que llevan la bendición de Dios. Dios quiere que tengamos una fe que obra, hermanos, no una fe que simplemente es pasiva, porque la fe sin obras está como muerta. Entonces, definitivamente las conferencias sobre el dar son conferencias de fe, amén. Son conferencias donde Dios quiere estirar nuestra fe, y siempre o cualquier cosa que nos ayude a madurar y crecer nuestra fe es bueno para nuestra vida, es bueno para nuestra vida espiritual, amén. Así que es lo mejor que te puede haber pasado estar aquí este fin de semana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es lo mejor, de veras, es lo mejor. Así que, bueno, ya hemos visto dos mensajes que eran la preparación para el mensaje de hoy, ¿verdad? En esta conferencia llamada Una transferencia de confianza, pues eso es la idea de la conferencia, poder recibir de parte de Dios una buena dosis de confianza en cuanto a nuestras finanzas. En tiempos donde tenemos tantas presiones financieras, donde a veces las circunstancias nublan nuestra fe en el área de dar, en tiempos donde se complica a veces y nuestro corazón, seamos honestos, se cierra un poco por las dificultades económicas que muchas veces tenemos. Esta conferencia tiene la idea de traerte confianza, ¿amén? Confianza no en ti, no en tu empleo, no en tus posibilidades, sino confianza en el Dios vivo y verdadero
que no se limita ante nada, amén, que tiene todo lo necesario, que puede suplirte toda tu necesidad. Entonces queremos aumentar nuestra confianza en Dios, y lo primero que vimos el viernes pasado es que primero tenemos que entender que Dios es la fuente, que Dios es la fuente de todo lo que yo tengo. Que sí, escuchaba yo al hermano Enrique hace rato decir la fuente de nuestros ingresos. Sí, se maneja mucho, ¿verdad? Cuida la fuente de nuestros ingresos, pero en realidad esas no son las fuentes, ¿verdad? La fuente es ¿quién? Dios, ¿verdad? Nuestro trabajo solo es un canal que Dios usa. Las relaciones que tienes, los talentos que tienes, los ahorros que tienes, la fe que tienes, sobre todo es el canal que Dios usa para suplir tus necesidades. Amén. Dios usa tu fe para poder suplir tus necesidades. Es el canal, pero Él sigue siendo ¿qué? La fuente. Y cuando yo puedo entender eso, mi estrés baja y mi confianza aumenta. Y luego el sábado vimos que la manera en que yo me relacione con el dinero, eso va a afectar mi relación con Dios para bien o para mal, ¿verdad? Así es. Y bueno, hablábamos de que la mentalidad normal, cultural, más que normal, la mentalidad de la cultura de este mundo es que nosotros somos dueños de nuestro dinero. Porque si yo lo trabajo, si yo lo obtengo, pues yo soy el dueño, ¿no? Pero la mentalidad del reino de Dios, y lo vimos bíblicamente en la parábola de los talentos, es que Dios es el que nos da los recursos y nosotros solo somos administradores. Cuando yo cambio mi perspectiva, mi manera de relacionarme con el dinero de dueño a administrador, entonces mi relación con Dios también va a cambiar. Ahora yo puedo ver la perspectiva clara de cómo debe de ser mi relación con Dios. Y hablamos entonces de que si somos administradores, Dios nos va a pedir cuentas de lo que administramos. ¿Amén? Es decir, nosotros no podemos tomar decisiones sobre nuestro dinero pensando que no vamos a darle cuentas a nadie, sino que al contrario, Dios espera que seamos buenos administradores y entreguemos buenas ¿qué? Cuentas, que usemos nuestra fe, que usemos nuestras finanzas para hacer cosas increíbles para Dios en el reino de Dios. Amén. Por eso estamos aquí esta mañana. Ahora, entonces, tanto el primer mensaje como el segundo nos llevan al día de hoy. Y hoy vamos a ver, adelante, vamos a ver cómo podemos desarrollar una fe confiable. Ahora, quiero decirlo así, porque ustedes dirán, bueno, pues yo tengo fe, pero aún dentro de la fe hay niveles. ¿Me explico? Hay veces que nuestra fe es más bien un sí a veces y un no otras veces, ¿cierto? A veces es pues a ver si se puede, ¿no? O a ver si bueno, no sé, a lo mejor sí este año, a lo mejor no. Dios no quiere que nuestra fe sea así, una fe fluctuante, una fe en la que no se puede confiar. Quizás parece una contradicción, pero es la realidad. Muchas veces tenemos una fe que no es confiable. Y Dios desea que nuestra fe sea una fe estable, una fe audaz, una fe que sacrifica, una fe que corre riesgos, una fe que le cree a Dios. Amén. Y una fe que obra, hermanos. Porque la fe que no obra está ¿qué? Porque fe no es lo que decimos, fe es lo que hacemos, hermanos. Muchos dicen ser cristianos, pero no obran como cristianos, ¿amén? Y hermanos, estamos aquí porque creemos que Dios puede, ¿sí o no? Creemos que Dios puede usar nuestra poquita fe, porque ¿cuánta fe se necesita? Como un grano de ¿qué? De mostaza, pero una fe confiable, una fe audaz en un Dios grande, en un Dios poderoso, es lo que hace la diferencia. Y quisiera empezar con una frase. Adelante. La verdadera riqueza, hermanos,
no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Porque esto va a desafiar tu mente y tu corazón hoy. Siempre pensamos que el rico es aquel que tiene mucho, ¿sí? No, el verdadero rico es el que da mucho. Y ahora, dar mucho es proporcional a lo que tú tienes. ¿Me estoy explicando? Dios no se fija en la cantidad. En un momento más, si me pueden pasar una tarjetita de decisión, Jorge, o alguien me puede pasar, para que yo la esté mostrando en su momento. Dios, el día de hoy, gracias, muy amable. Aquí tenemos, miren, un rato más vamos a proceder a nuestra promesa de fe, de siembra de este año. Muy bonitas están, ¿verdad? Sí. Y vamos a anotar una cantidad ahí por fe, algo que no tenemos, pero es por fe. Ahora, Dios no se fija tanto en la cantidad que tú escribes en la tarjeta, la cantidad que escribes en el cheque. Dios se fija más en la cantidad que queda en la cuenta, en tu cuenta de ahorros. O sea, es proporcional. Puede ser que tú puedas dar mucho dinero, pero das de lo que te sobra. ¿Se acuerdan de la viuda? Sí. La viuda que dio todo su sustento. ¿Cuánto dio la viuda? En términos económicos dio muy poco, ¿verdad? Pero dio todo lo que tenía. ¿Quién dio más? ¿Los ricos que daban de lo que les sobraba? ¿O la viuda que dio todo lo que tenía? En proporción, ¿quién fue más rico? La viuda. Y hermanos, entonces tenemos que entender que la verdadera generosidad es dar no porque tenemos, sino porque tenemos un corazón para dar. Amén. Es porque queremos. Con Dios no es así, no te limitas a lo que tienes, porque Dios te ha dado algo que se llama fe. Y quiero hablar entonces hoy de una fe confiable, que podríamos decir que es una fe estratégica. ¿Saben? Estratégica. ¿Cuántos se acuerdan que al inicio, el día viernes, yo hablé que había dadores, pues, que dan propinas a Dios? Hay dadores que son regulares, de vez en cuando, y hay dadores que son proporcionales, dan su 10%, un poco más, pero hay dadores que son estratégicos. Estos dadores tienen la cualidad de hacer donativos a Dios como una acción meditada y con propósito, y es a lo que les quiero invitar el día de hoy. O sea, tenemos que pensar en lo que hacemos cuando estamos dándole a Dios, ¿sí? Y voy a explicar a lo largo del mensaje esto. Una fe confiable es una fe estratégica. Hermanos, es una fe que medita bien en lo que va a hacer y lo hace con propósito. Amén. Y no me da pena hablar de esto, o no tengo problemas para hablar de esto, porque yo sé que muchas veces que tenemos la fe, tenemos el entusiasmo, pero recuerda, Dios te bendice no solo por prometer, Dios te bendice por cumplir lo que prometes. Amén. Entonces yo quiero llevar el nivel de nuestras donaciones anuales al plano de lo verdaderamente meditado. Amén. Y no quiere decir que seamos ahora más conservadores. Quiere decir que una vez que yo lo pienso y pongo ahí, tengo que tener un plan para llevarlo a cabo. Amén. Dios empieza a moverse cuando yo empiezo a dar los pasos, pero yo debo de tener un plan para cumplir lo que prometo, ¿sí o no? Sí. Si yo solo prometo, pero no tengo un plan, no tengo una estrategia, estoy simplemente esperando que Dios haga todo lo que aún mi parte tengo yo que hacer, pues muchas veces nos vamos a quedar cortos. ¿Me estoy explicando? Ahora, este año tu pastor ha elevado su fe, y te va a decir en un momento más, porque él ha visto su crecimiento de ustedes. Ya él estuvo ayer mencionando cómo la promesa ha ido aumentando cada año, y eso cada día se ve más en tu iglesia, ¿sí o no? Sí. Cada día, piensa en 5 años atrás, ¿no? Y ahora ve, o sea, cada día tus donativos son mucho más visibles.
Entonces, queremos ir más allá cada día en nuestra fe, tenemos que aprender a ser más estratégicos y ya no solamente tan entusiastas. Amén. ¿Se requiere entusiasmo para esto? Sí. ¿Requerimos audacia para esto? Sí. Pero también tenemos que ser estratégicos ahora. Es por eso que vamos a hablar de una viuda, una historia. Ya la viuda, ella es mi favorita, ¿verdad? Cuando hablo de finanzas, porque pues las viudas, por alguna razón, Dios nos las puso como un buen ejemplo de lo que es ser personas generosas. Y ahí en capítulo 17 de Primera de Reyes vamos a ver algunas cosas para desarrollar una fe confiable, una fe generosa. Déjame darte 4 aspectos para desarrollar una fe estratégica y que cada vez que tú estés escuchando cada punto y cuando tú estés llenando tu tarjetita de promesa, piensa en estas 4 cosas, ¿ok? Piensa en estos 4 aspectos, porque eso te va a ayudar a hacer el día de hoy una promesa, un paso de fe que sea verdaderamente extraordinario para Dios. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver entonces 4 pasos para ser generosos, estratégicos, aún en medio de los tiempos que estamos viviendo. Ustedes recuerdan la historia de la viuda. Había una crisis económica por causa del juicio de Dios en la tierra. Y ya habían pasado varios meses o quizás años y había una gran hambre en la tierra. No había para comer. El profeta de Dios, Elías, estaba siendo sostenido por Dios a través de cuervos y de un arroyo. Pero cuando se seca el arroyo, ahora Dios lo manda con la viuda, una viuda en Sarepta de Sidón, una región gentil, ¿verdad? Y lo manda con ella y entonces el profeta obedece y va. Ahora, fíjense bien el cuadro. Elías, el profeta de Dios, ¿verdad? Tipificando a su pueblo en ese momento de gran crisis, ¿cierto o no? Tipificando a nosotros en un sentido devocional, en un tiempo de crisis. Ahí estamos, pero Dios en su fidelidad dando las instrucciones correctas y lo lleva con gente. Escuche esto. Dios no llevó, y ahorita lo vamos a ver, a Elías con cualquier persona. Lo llevó con una viuda que en el cuadro grande de Dios, pudiéramos hablar de la máxima meta de Dios, o de la gran comisión, ¿sí? Porque la gran comisión no ha sido derogada por causa de la crisis, ¿está de acuerdo? Sí. La gran comisión sigue vigente, ¿cierto o no? Sí. No importa la crisis, no importa la economía, no importa lo que estamos viendo, no importa la inseguridad, no importa cómo está el país, la gran comisión, el gran cuadro de Dios sigue vigente, ¿amén? Para la iglesia. Y dices, pero Señor, con trabajo estoy sobreviviendo yo, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y Él manda al profeta para que sea sostenido por una mujer que en ese contexto es una persona estratégica. Si la viuda no hubiera tenido fe, si la viuda no hubiera obedecido, Elías quizás se hubiera muerto, ¿qué? De hambre. Y la obra se hubiera visto, ¿qué? Afectada. Ahora pues, Dios está hoy aquí. Y yo no soy el profeta Elías, simplemente soy un pequeño predicador costeñito ya de Acapulco, ¿ah? Pero me pongo aquí en el lugar de Elías y decirles, iglesia, Dios quiere que le des a Él primero, ¿no? Dios quiere que seas una persona y un dador estratégico en su plan que aún continúa. Pero es que Cristo ya va a venir. Bueno, pero Cristo puede venir mañana, pero también dentro de 10, 20 o 100 años, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo personas estratégicas. Habiendo dicho lo cual, si queremos ser personas estratégicas, con una fe estratégica hay 4 cosas que tienes que ver en el momento de hacer tu promesa. Número 1, como lo hizo la viuda, ignora tus circunstancias. Ignora tus circunstancias.
Y esto podemos llamarle tener una fe audaz. Tener una fe audaz. Una fe confiable es audaz. ¿Y qué es audaz? Una fe audaz es una fe que toma riesgos permitidos por Dios. ¿Amén? Amén. Dios nos empuja, nos anima a tomar riesgos, ¿sí o no? Sí. De hecho, la fe que no cuesta nada, no vale nada. No vale nada. La fe es algo que te va a costar, ¿sí o no? Sí. Vas a tener que tomar riesgos, vas a tener que confiar, vas a tener que ignorar las circunstancias en las que estás hoy. Primera de Reyes 17, 8 al 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando de Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y ella, he aquí yo he dado ¿qué? Orden allí a una, diga conmigo, a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, en los tiempos de Elías, en los tiempos del Antiguo Testamento, la mujer no era parte de la cadena productiva de la sociedad. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, la mujer quedaba en casa, su rol principal era ser ama de casa, cuidar a los hijos. La mujer no trabajaba como hoy trabaja, ¿ok? Muchas de ustedes pues ahora son productivas también en esa parte. No que no era productiva en su casa, pero ahora muchos de ustedes también trabajan. Entonces, cuando el único que proveía para el hogar era ¿quién? El esposo. El esposo era el canal que Dios usaba para proveer todo lo que se necesitaba en el hogar y para todo lo que se necesitaba en la sociedad. Pero cuando el esposo moría, de las personas más vulnerables que existían en la sociedad eran las viudas. Y bueno, yo creo que aún todavía hoy en día las viudas son vulnerables. Por eso Dios cuida mucho de dos tipos de personas: de las viudas y de los huérfanos. Cuando muere el padre, cuando muere el esposo, Dios cuida de las viudas y cuida de los huérfanos. Y aquí teníamos a una viuda, y si ven la historia más adelante, también había un huérfano, ¿sí o no? Sí. Entonces está todo el cuadro aquí. La situación más complicada: la viuda pobre, está a punto de dejarse morir, no tiene para comer, está siendo afectada por la situación económica, y sin embargo Dios manda al profeta Elías con esa viuda. Ahora la viuda pudo haber dicho: ¿qué acaso no ves mi situación, Dios? Tú no me puedes pedir a mí, porque mira, yo soy la persona más vulnerable económicamente de esta iglesia. Pero Dios dice: hey, yo creo que tú tienes una fe audaz. Bueno, ¿cuántos de aquí? Sé que la situación ha sido difícil últimamente, pero ¿cuántos de aquí están peor que la viuda? Levanten su mano. Yo, pastora. No, la verdad es que nadie de nosotros está en una situación de que mañana, o más bien hoy, como mi último bocado y me dejo ¿qué? Morir. ¿Cuántos comieron hoy en la mañana? ¿Desayunaron? ¿Cuántos desayunaron ayer? ¿Comieron? ¿Cenaron? Y los hombres, ¿verdad? Yo no quiero presumir, pero todos nos han invitado a cosas bien ricas aquí. Nos invitan a esto, nos invitan a otro, hemos comido unas chanclas, hemos comido, no, bueno, gracias por su hospitalidad. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, ¿sí o no? Sí. Dios no nos ha dejado, ¿sí o no? Bueno, Dios dice: ahora quiero, si la viuda tuvo una fe audaz, que consistió en ignorar su condición de viuda, que consistió en ignorar que ella no tenía mucho para dar, que estaba en peligro de muerte, y dijo: aún así yo voy a usar de fe. Pues cuánto más nosotros podemos hacerlo hoy también. ¿Qué es lo único que necesitamos? Necesitamos una fe audaz, una fe que toma riesgos. Pero tú dices: entonces me está pidiendo que yo haga algo sin pensar. No, te estoy pidiendo que lo pienses muy bien, pero que pienses con fe, no con miedo. Amén. Amén. No con una fe temerosa,
pusilánime, sino con una fe audaz, que se enfoca en una sola cosa, y es lo que Dios quiere que hagamos para Él. Amén. Amén. Ignoramos todo lo demás, hermanos. Y de veras, si quisiera ir más allá, esto es bíblico. Dios no depende de lo que está pasando aquí abajo, ¿sí o no? Así es. Algunos todavía lo dudan, ¿verdad? ¿Piensa usted que Dios le afecta el dólar? No. Dice, a Dios no, pero a mí sí me afecta. Pero recuerde, ¿quién es nuestra fuente? Amén. Dios. Es Dios. Si usted dice, Señor, yo quiero ser un canal para dar, quiero ser una diferencia en mi iglesia, quiero seguir apoyando para que la gran comisión la puedan experimentar muchos, quiero ser un canal. Dios no se limita por lo que esté pasando aquí abajo. Amén. Amén. Esa es la clase de fe que Dios quiere de usted hoy. Y cuando esté usted meditando estratégicamente el llenar este papelito, diga, quiero ser audaz. Amén. Quiero ser audaz. No está esta frase aquí en pantalla, pero escúchela. La fe audaz está sorda a las imposibilidades, ciega a las dificultades y solo ve la victoria. Wow. Esa es la fe audaz. No escuchamos la negatividad de otros. No vemos las imposibilidades. Solo vemos una sola cosa: que Dios puede usarnos, no importa qué. Amén. Amén. No importa qué, Dios puede usarte. Dios puede usarte, pero necesitas tener una fe audaz. Te voy a dar otro ejemplo en la Biblia, aparte de la viuda. 2 Corintios 8:1. Un grupo de iglesias en Macedonia hace 2000 años. ¿Quiénes han oído hablar de los macedonios? ¿Cuántos? ¿Solamente en persona? ¿Ustedes los conocieron? No. Pero en la Biblia se menciona un grupo de iglesias en Macedonia que eran muy pobres, pero mira lo que pasó con ellos. Pablo estaba recogiendo una ofrenda abundante para ayudar a los santos de Jerusalén, porque estaban pasando por una hambruna también, había una crisis económica. Entonces Pablo dijo, oigan, pues si los de Jerusalén, ¿verdad?, han aportado lo espiritual para ustedes, ¿qué tanto es que ustedes aporten lo material para ellos? ¿Cierto o no? Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. La salvación, los apóstoles, ¿verdad?, eran judíos, ellos llevaron la palabra a todo el mundo conocido. Entonces, mira lo que pasó. 2 Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dar a Dios es una gracia, que en grande prueba de ¿qué? Tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de ¿qué? De generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los que santos, para la obra de Dios, para las iglesias. Hermanos, estos hermanos de Macedonia eran no pobres, eran profundamente pobres, pero le ponían el ejemplo a las iglesias ricas como la de Corinto. Y Pablo usaba mucho a los macedonios para ponerle un poquito ahí de celos a las iglesias ricas, ¿verdad? Bueno, yo quisiera usar a la iglesia de Puebla como un ejemplo de dar. Amén. Amén. Todo este mes voy a estar yendo por todo tipo de iglesias en Rivi. Amén. Unas no tan pudientes, otras más pudientes, pero eso nada tiene que ver con la generosidad. Amén. Amén. ¿Puedo llevarlos como ejemplo el día de hoy? ¿Sí o no? ¿O no, pastor, no cuente conmigo? ¿No? ¿Puedo llevarlos como ejemplo? Sí. Ahora, ¿cuántos de aquí están en profunda pobreza? Pues nadie. Y si ellos pudieron ser donadores estratégicos, porque fue estratégico lo que hicieron las iglesias de Macedonia, usted también lo puede ser. Ahora, fíjese, el versículo dice que dieron más allá de sus fuerzas. ¿Cómo puedo dar más de lo que tengo? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Se llama fe. Solo por fe.
Solo por fe puedo yo dar algo que no tengo. Y es a lo que te estoy invitando el día de hoy. No vamos a dar solo conforme a nuestras fuerzas. Vamos a hacerlo como los macedonios. Vamos a dar conforme, o más allá, perdón, de nuestras fuerzas. Y bueno, está de más. Yo me estoy esforzando mucho aquí por convencerlos. Pero ustedes ya lo han hecho, ¿amén? ¿O no lo han hecho? Sí. ¿Y cómo lo han hecho? Por fe. ¿Son ricos? Por fe, hermanos, por fe. Así que los macedonios no eran ricos, pero tenían fe. Una fe que audaz, que se enfocaba solamente en la victoria, hermanos. Hoy su pastor va a subir y va a poner una meta y nos vamos a enfocar en la victoria. Amén. Tenemos que llegar ahí con la ayuda de Dios. Entonces, número 1, ignora tus circunstancias. Número 2, créele a Dios. O podríamos decir una fe que obedece. Una fe que obedece en fe. Una fe obediente. Créele a Dios. Primera de Reyes 17, 8 al 9, el mismo pasaje dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí yo he dado ¿qué? Orden. He aquí yo he dado orden. ¿Qué cosa, no? A una mujer viuda que te sustente. Dios dijo: yo le he dado órdenes. Ahora, la Biblia no dice cómo le dio una orden. No sé si se le apareció. ¿Cómo supo la viuda? La viuda le había dado orden, Dios. Pero sí dice la Biblia que le había dado órdenes a la viuda. Ahora, hermanos, dar a Dios no es una opción. Voy a repetir eso. Dar a Dios no es una sugerencia. Dar a Dios es un mandamiento, ¿amén? Y simplemente te voy a recordar 2. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos que al alfolí. Es una orden. No dice si quieres, no dice si te agrada, no dice si estás de acuerdo. Dios dice traed. Es una orden. Y luego 1 Corintios 16:1, no está en sus notas, pero Pablo dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced de la misma manera que ordené en las demás ¿qué? Iglesias. Dar a Dios, muchas gracias. Dar a Dios no es una opción, es un asunto de obediencia, hermanos. Dar a Dios tiene que ver con una fe obediente. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una fe que no es obediente, que no obra, no puede agradar ¿a quién? A Dios. Ahora, no sabemos cómo Dios instruyó a la viuda. Lo que sí sabemos es que la viuda obedeció. Amén. La viuda fue obediente, le habían dado una orden y ella ¿qué? Obedeció. Entonces, para hacer algo extraordinario el día de hoy, para hacer una ofrenda estratégica en el reino, necesitamos ser obedientes, necesitamos tener una fe obediente. Hermanos, el hecho de estar aquí hoy, el hecho de que Dios puso en el corazón de tu pastor por un año más poder tener esta conferencia, viene de Dios. Dios ha escogido a esta iglesia y hoy le está dando una orden. Amén. La pregunta es si como la viuda, porque nosotros representamos aquí devocionalmente a la viuda, vamos a ser ¿qué? Obedientes. Vamos a ser obedientes. Dios dice dame. Dios dice dame, y dame de manera ¿qué? Estratégica, ¿verdad? Así que para dar generosamente, no te enfoques en tu necesidad, sino enfócate en el poder ¿de quién? De Dios. Una fe que obedece. Entonces esa es la segunda cosa que necesitamos para ser confiables en nuestra fe. La tercera cosa de una fe confiable es poner primero el reino de Dios. Una fe
que pone primero al reino de Dios. Podríamos decir que es una fe que sacrifica. Cuando tú estés en ese momento poniendo tu cantidad, pregúntate si lo que estás haciendo verdaderamente es un sacrificio de fe. ¿Amén? Si va a ser algo que realmente cueste. Primera de Reyes 17, 10, 13 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo ¿qué? Leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. Elías le dijo, versículo 13: no tengas ¿qué? Temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, a ver, diga conmigo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, 3 cosas aquí que podemos ver en este pasaje. Número 1, la viuda cuando llegó estaba recogiendo leña. Un buen cuadro del evangelismo, ¿cierto o no? Sí. Un buen cuadro de la gran comisión también. La viuda cuando se encuentra con el profeta de Dios está haciendo la chamba, ¿sí o no? La iglesia tiene que estar haciendo el trabajo a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Iglesia, ustedes representando a esa viuda en esta parte del país, tienen que seguir haciendo el trabajo, tienen que seguir con la visión de Dios, no importan las circunstancias, ¿ok? Y luego encima de eso, Dios no solamente quiere encontrar a la iglesia trabajando, sino que quiere pedirle también. No solo dice quiero que estés haciendo la chamba, sino quiero que tú me des. ¿Es lo que está haciendo Elías, sí o no? Y le dice, dame antes a mí y después tú vas a comer. La viuda al escuchar esto, y es lo mismo que a lo mejor puede pasar con algunos aquí, se llenó un poco de temor. Y entonces lo que hizo Elías es decirle, no tengas miedo. Cuando demos, hermanos, cuando demos a Dios, debemos de controlar el temor, o no debemos dejar que el temor nos controle, sino debemos dejar que la fe sea lo que nos controle. Y ponga primeramente a Dios. Cuando usted esté meditando, no piense tanto en sus necesidades, piense más en lo que puede hacer para Dios. ¿Cosa difícil? Sí, pero es algo que Dios quiere que hagamos hoy. ¿Pero qué va a pasar conmigo? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero dice Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ¿qué? Todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. La preocupación es una actitud atea, hermanos. Porque Dios dice claramente aquí que los que se preocupan por esas cosas son los gentiles. Pero para nosotros, vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas esas cosas aún antes de que tú se las pidas. ¿Es lo que está diciendo ahí o yo estoy mal? No. ¿Está diciendo eso? Lo que está diciendo es, tú no te preocupes, yo soy la fuente. Yo soy la fuente. No estés afanado buscando lo que los gentiles buscan. Y entonces nos da la instrucción. La misma instrucción que Elías le da a la viuda. Es la misma instrucción para ti y para mí hoy. Mas buscad que primeramente, ahí está en primer lugar,
Mas buscad en primer lugar el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y luego ¿qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero esto solo sucede cuando tú pones primero al reino de Dios y su justicia, sacrificas. Porque sacrificio significa esto: dejar tus necesidades de lado y enfocarte en las necesidades de los demás. Si tú das con sacrificio, si tú pones en segundo lugar tus necesidades, Dios entonces suplirá todo lo que te falta, ¿verdad? Entonces, pon primero el reino de Dios. No sé si ya lo anotamos. Pon primero el reino de Dios, ¿sí? Bien, fíjate lo que dice aquí: y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Tú pones a Dios y su obra en primer lugar. En cuanto a tu dar, Dios promete que te va a dar todo lo que necesites, ¿amén? Y no te tienes que preocupar. Ahora, igual que ayer o antier, prueba a Dios en esto. Quizás tú tienes la situación volteada, es decir, tú estás buscando primero la añadidura. Esa es tu preocupación principal. Y después el reino, ¿sí? A veces nos encontramos afanados por la añadidura, ¿sí o no? Y el reino está esperando que tú puedas hacer algo por él, que puedas dar, que puedas servir. Bueno, simplemente haz el cambio. Busca primero a Dios, pon primero a Dios, sacrifica primero para Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, ¿qué? Jesús. Ahora, ¿en qué contexto dijo Dios eso? O Jesús, bueno, Dios escribió esto en la Biblia a través de Pablo en el contexto del sacrificio. En el contexto de que los macedonios, precisamente los filipenses, habían sacrificado para mandarle una ofrenda a Pablo que estaba en la cárcel, ¿amén? En ese contexto es que Pablo dice: todo lo he recibido, estoy lleno, sacrificio acepto, olor fragante delante de Dios. Ahora sí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero ¿ven cuál es el contexto? No es de que mi Dios dice que suplirá y usted cómo anda para darle nada, ¿verdad? No, así no es. Hay que sacar textos fuera de ¿qué? De contexto. Ahora, cuando nos referimos al sacrificio, el sacrificio perfecto fue el de Cristo en la cruz. A ver, hermanos, ¿qué le costó a Cristo para que usted esté aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo le costó a Cristo? Su gloria, ¿verdad? Él se tuvo que humillar, su sangre, su vida. Pero ¿sabes? 2 Corintios 8 dice que Cristo se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. ¿Se ha leído esa porción de la Biblia? Sí. Cristo se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Ahora, ¿qué cree que Dios espera que usted haga ahora? Que usted de su riqueza, no digo que se quede pobre, pero usted se desgaste para que otros puedan ser salvos también, ¿amén? Amén. ¿Cuántos valoran el milagro de la salvación? Amén. Bueno, estaremos dispuestos a hacer lo que sea hoy para que otros escuchen, ¿amén? Amén. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma salva? No tiene precio. No tiene precio, hermanos. Así que no hay dinero que puede pagar eso, amén. Pues, y si lo vemos de esta manera, vamos a poder sacrificar más. Entonces, una fe que sacrifica es aquella que pone primero el reino de Dios. Y por último, si usted quiere dar estratégicamente hoy, necesita confiar en la provisión de Dios. Ahí está la clave. Es decir, debe tener una fe que obtiene la promesa. Todas las veces en que Dios nos pide algo, es porque Él promete darnos algo a cambio. Fíjese que eso es así. Cuando habla del dar, siempre hay una promesa que lo acompaña. Siempre hay una promesa que lo acompaña. Siempre, siempre, siempre. Pero ¿por qué no obtenemos las promesas de Dios? Bueno,
porque no las creemos, ¿verdad? Porque podemos hacer algo, podemos darle a Dios, pero sin creer que Él puede, ¿cierto o no? No haga eso, eso no es estratégico. No dé algo cuando usted no cree que Dios va a hacer algo al respecto con su vida, ¿ven? Siempre que dé algo, créale a Dios, confíe que Él va a cumplir. Entonces, la viuda, ¿qué hizo? Primera de Reyes 17:4. Y aquí le dice Elías a la viuda: porque Jehová de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y Elías, ella, su casa comieron ¿qué? Muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Diga conmigo, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Hermanos, tenemos que creer que Dios va a cumplir su palabra, ¿sí o no? Sí. Ahora, todos estos 3 mensajes, incluyendo el de hoy, ¿no? ¿Ha estado escuchando la opinión de esta persona o palabra de Dios? ¿Ha estado escuchando la opinión de su pastor o la palabra de Dios? No venimos aquí a dar nuestras opiniones, venimos aquí a hablar lo que Dios ha dicho, amén. Y Dios ha dicho, dad y se os dará. Si usted da, Dios le va a ¿qué? A dar. Ahora la pregunta es, ¿confía en eso? ¿Cree eso? ¿Puede confiar en su palabra? ¿Dios siempre cumple sus palabras? ¿O Él es un mentiroso? Yo creo que no. Mi hermanos, en mi propia vida, yo puedo decir que Dios es totalmente confiable. ¿Amén? Totalmente confiable. Ahora, vamos a 2 Corintios. Eso no está en sus notas, pero lo acabamos de leer en la lectura bíblica. 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, del 6. Voy a simplemente a retomar. Cuando lo tengan, digan, gracias. Excelente. 2 Corintios, es nada más porque no encuentro yo la cita, ¿verdad? 2 Corintios 9:6. Pero esto dice Pablo, pero esto digo, el que siembra ¿qué? Escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente también ¿qué? Segará, también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. ¿Por qué puedo tener gozo al dar? Porque sé, en parte, y esta es la gran razón, que Dios me va a dar a mí también, amén. Y no me va a dar como yo doy, Él me da mucho más que abundantemente. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda ¿qué? Buena obra. ¿Te parece como que Dios nos regresa abundantemente, sí o no? Así es. Ahora, el punto es creerle a Dios. Dios siempre dará una promesa cuando tú das. Y Dios quiere que tú pongas tu confianza en lo que Dios puede hacer. Bien, 4 cosas, repasemos. Número 1, ignora tus circunstancias. Ten una fe audaz. ¿Saben? Cuando estés ahí escribiendo, no pienses tanto en tu situación, piensa en el poder de Dios. ¿Saben? Dios no está limitado por las circunstancias, ni por tus circunstancias. 2, una fe que obedece. Piensa, Dios me está llevando a obedecerle en esta área. Quizás nunca lo he hecho, o quizás sí lo he hecho, pero siempre lo he hecho así, como con reservas. Dios no quiere que tengas reservas, ¿no? O quizás he dicho muchas cosas, pero no las he cumplido. Recuerda, Dios no bendice al que dice o habla, Dios bendice al que cumple, ¿amén? Tenemos que tener un plan. Luego, pon al reino primero. Ustedes tienen ahorita la mejor ilustración. Tienen una iglesia que está creciendo,
pero que necesita que en este momento hagamos el sacrificio de seguir invirtiendo en un lugar cómodo y amplio para la gente que va a llegar. Yo puedo ver este lugar lleno en poco tiempo. ¿Ven? ¿Cuándo lo pueden ver? Pronto ya no van a caber, es más, otra vez. Pero es necesario seguir sacrificando. ¿Amén? Y sí, el sacrificio duele, si no, no es sacrificio. Pero por eso Dios también nos da la promesa de que Él va a suplir todo. Y por último, confíe en la provisión abundante de Dios. Dios va a suplir, y no solo a suplir, a dar más para que usted pueda compartir con otros. Piénselo cuando esté llenando su tarjetita. Piense cómo puede estratégicamente hacer una diferencia el día de hoy. Quiero terminar ya. Yo sé que varios aquí han escuchado la historia de la viuda de Sarepta. ¿Cuántos han escuchado esta historia varias veces? De la viuda de Sarepta, ya hasta se la saben de memoria. Probablemente, ¿verdad? Y sí, yo mismo inclusive traigo esta historia a colación varias veces en mis mensajes porque pues es uno de los mensajes que da para mucho. Es una historia muy, muy, muy padre. Ahora, toda la historia es muy bonito, ¿cierto o no? Sí. Hasta podríamos hacer una película de esta historia, ¿cierto o no? O sea, imagínate la crisis, el profeta va, ella le dice que sí lo va a hacer, pero que no tiene, y Dios hace un milagro increíble y terminan felices comiendo todos más de un año, dicen los estudiosos. Todo era muy bonito, o todo es muy bonito en la historia, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema, pastor? Que la viuda era gentil. ¿Y eso qué, pastor? Que no era creyente, hermanos. Así es. Y sin embargo, esta viuda fue estratégica, obedeció a Dios, tuvo una fe audaz, sacrificó y confió en la provisión de Dios y ganó la promesa de Dios. Amén. Alguien que no conocía a Dios, que no tenía la fe que tú y yo decimos tener. Lucas 4:25. Esto es lo sorprendente de esta historia. Jesús dice: y en verdad os digo que muchas viudas había ¿en dónde? En Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Imagínense una crisis de 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, de las viudas de Israel, del pueblo de Dios, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y si tú lees el contexto de Lucas capítulo 4, Dios está reclamando, reprochando a Jesús la incredulidad de su pueblo. Así es. Entonces quiero aquí meterte un poquito de celo. Wow. Yo no sé las demás iglesias de Rivi. Yo no sé las demás iglesias cristianas. Yo no sé las demás iglesias que creen o que dicen creer en Jesús. La pregunta es, ¿nosotros vamos a ser también parte de esas viudas que no creyeron? ¿O vamos a ser como la viuda de Sarepta, que aunque era gentil, le da el ejemplo a los cristianos? ¿Saben? Wow, qué vergüenza, la verdad. Yo me siento avergonzado, hermanos. Porque, hablando en términos prácticos, sí o no, a veces los inconversos tienen más fe que los cristianos. Así es. Yo estaba platicando, yo decía a Dios, no me acuerdo de una ilustración que yo tenía de hace años, pero Señor, ayúdame, porque yo necesito hacerles ver a mis hermanos que a veces no actuamos con fe. Nos decimos del pueblo de Dios, nos decimos que somos cristianos, pero no actuamos con fe en Cristo, ¿amén? Y apenas ayer esa ilustración me la dio, estoy citando mucho a Guillermo, pero es porque él me está dando hospedaje, pues estoy viviendo ahí, ¿verdad? Entonces, pero mira, ellos hicieron un viaje a España y hicieron un viaje a ¿cómo se llama? Un recorrido que se llama el Camino de Santiago de Compostela. ¿Sí? Tú me dices si me equivoco. Católicos, obviamente.
Y más allá del viaje, lo que te quiero decir es que ese viaje de ¿cuántos kilómetros? 120. 120 kilómetros a pie, que la gente lo hace. Cada año millones de personas asisten a España para caminar 120 kilómetros. O sea, no de que llevan bicicleta o carrito, no, van caminando para llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Pero es una mega estructura y es, pues simplemente podría decirse costosísima, valiosísima. Y ahí no solamente es un centro turístico mundial, es un centro de fe católica mundial. Millones de creyentes de la fe católica se reúnen ahí para adorar a una persona que dicen que ahí murió, pero que no estamos seguros, ¿verdad? Bueno, hermanos, ellos no tienen la fe que tú tienes, ¿amén? Así es. La verdad, lo sabemos, ellos no tienen la verdad como tú la tienes, ¿sí o no? Así es. Pero mira las cosas que están dispuestos a hacer por llevar su fe a todo que. Esa era la ilustración. A veces yo me digo por mí, no por ti, yo me siento mal por la poca fe que tengo a veces en lo que Dios puede hacer. Y como a veces pues somos tan temerosos, ¿verdad? Quizás tan poco audaces para darle a Dios. Entonces yo quiero retarte, a lo mejor de una manera ahora negativa, de decirte, hermano, no puede ser que una viuda que no era salva pueda hacer un milagro, o Dios pueda hacer un milagro a través de ella, y no lo pueda hacer a través de nosotros que somos los escogidos de Dios. Yo te lo dejo ahí. Piensa muy bien cuando estés pensando aquí, ¿cómo podría yo hacer una muestra de fe a Dios? Termino con esto. Los mejores regalos de Dios, hermano, no son cosas, sino que oportunidades. Los mejores regalos de Dios no son cosas, son oportunidades. Hoy Dios te da la oportunidad a ti de hacer algo increíble para Dios a través de una fe confiable. ¿Estamos listos para hacer esto? Yo espero que sí. Vamos a orar. Y voy a darle el tiempo a su pastor en un momento más. Adelante, Jorge. Padre, gracias. Hoy llegamos al corazón de la conferencia. Hoy llegamos al punto donde pues ahora vamos a nosotros poner en práctica nuestra fe. Hemos escuchado ya suficiente palabra de Dios, hemos escuchado suficientemente tu palabra, y ayúdanos a que todo esto produzca fe en nosotros, una fe estratégica, una fe que no duda, una fe confiable, una fe estable, bien meditada, pero que hace cosas increíbles para ti, Señor. Así que te pido que tú nos ayudes en este momento, porque vamos a hacer en este momento un paso de fe y de generosidad. Te ruego por cada uno de los hermanos y que podamos alcanzar las metas que tú has puesto en el corazón del pastor Jorge, y que sea de gran bendición para esta iglesia. Gracias por lo que vas a hacer de antemano, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén.